Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal, a Otra Mirada, yo soy Fran Luque y hoy vamos a tratar uno de los temas más recurrentes de los últimos años, como es la ansiedad. Vamos a empezar diciendo que no toda respuesta de ansiedad se puede considerar un trastorno, un problema emocional, psicológico que habría que tratar. De hecho, el miedo es una respuesta natural ante determinadas circunstancias, por eso no siempre consideramos la ansiedad como una respuesta patológica. Siempre que la situación lo requiera, nuestra respuesta, bueno, se puede considerar normal si está al nivel de la situación o del miedo que tenemos que afrontar. Por tanto, cuando la intensidad se corresponde con la situación y con las características que estamos viviendo, es un mecanismo adaptativo del ser humano. Por tanto, no hay que considerarlo un problema a tratar. Sin embargo, ¿qué entendemos por un trastorno de ansiedad? Cuando la intensidad del miedo que generamos no se corresponde con la intensidad o las características de la amenaza. Por ejemplo, un alumno que en épocas de exámenes se dispara su respuesta de ansiedad a unos niveles altísimos, tanto que incluso le llega a bloquear y de cara a los exámenes, pues los resultados son malos. Evidentemente, ahí la respuesta que está dando ese alumno a una situación como son unos exámenes, que bueno, no dejan de ser una situación que puede provocar nerviosismo y ansiedad, pero claro, a tales niveles como para bloquearse, pues no. Por tanto, ahí sí que podríamos estar hablando de un trastorno de ansiedad ante esta situación. Sin embargo, imaginaos que una persona tiene que someterse a una operación de cierto peligro, de cierto riesgo, con cierta gravedad y bueno, pues su ansiedad pues tiene unos niveles considerablemente altos. Claro, podemos decir que ahí tiene esa persona un trastorno de ansiedad. Pues seguramente no, simplemente pues está reaccionando ante una situación real, ¿no? En la que conlleva un riesgo y hay una gravedad de la situación. ¿Cuáles son los signos y síntomas más característicos de la ansiedad? Bueno, hay muchísimos. Muchos de ellos, de hecho, ya los habréis experimentado en más de una ocasión a lo largo de vuestra vida. Por ejemplo, sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. La sensación de que algo malo va a ocurrir. Aumento del ritmo cardíaco. Enseguida nos notamos las palpitaciones, ¿verdad? Respiración acelerada, hiperventilación. Esto además desencadena en tener sensación de mareo, debilidad, cansancio, ganas de vomitar, etc. Sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, como ya he comentado. Problemas para concentrarnos o pensar en otra cosa. Cuando tenemos un nivel de ansiedad tan elevado, somos incapaces de desviar la atención hacia otro lado. Problemas para conciliar el sueño. Problemas gastrointestinales. Dificultad para controlar las preocupaciones. Todo gira, toda nuestra atención y toda nuestra energía gira en torno a la fuente que genera esa ansiedad. Y tenemos esa necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad, de huir, ¿no? Damos una respuesta de evitación, de escape ante esas situaciones. ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad que podemos encontrar? Bueno, hay diversos tipos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser la agorafobia, es decir, el temor a lugares o situaciones que produzcan ese pánico, como ya he explicado anteriormente. Trastorno de ansiedad debido a una enfermedad, como ya he explicado también, ante esa situación de esa operación, tenemos una enfermedad que tenemos que tratar, pues se puede generar un trastorno de ansiedad, siempre y cuando esto se mantenga en el tiempo, porque si es como la situación que he explicado anteriormente, que de manera puntual, días antes o en el mismo día de la operación, estás con una ansiedad terrible, pues se podría considerar normal. Trastorno de ansiedad generalizada, es decir, ya no somos capaces de enfocar nuestra ansiedad hacia una sola fuente de estrés, sino que ya se convierte en algo como generalizado. Todo prácticamente nos genera ansiedad y estamos siempre un poco a la defensiva. Trastorno de pánico, ¿vale? Es muy similar a un trastorno de ansiedad severo, con la diferencia de que aquí la intensidad es aún mayor y además tenemos una sensación de fatalidad, de que algo terrible va a suceder de manera inminente. En los niños, por ejemplo, el mutismo selectivo. Mucho cuidado con esto a los que sois padres, a los que sois madres.
bueno, es que mi hijo no habla, mi hijo es muy reservado. ¿Tiene algún problema? Según. Porque hay situaciones en las que, bueno, la personalidad o el temperamento de un chiquillo pues se va configurando poco a poco y esa timidez pues puede formar parte de él. No, no sería ningún problema. El problema viene cuando esa incapacidad se hace constante y generalizada y ese niño no se expresa. Esto se llama mutismo selectivo y es un trastorno relacionado con una ansiedad severa. Trastorno de ansiedad por separación. Desgraciadamente en estos casos en los que los padres están separados, lo vemos muy frecuentemente, ¿no? Esos menores que cuando tienen que despedirse del padre o de la madre, pues lo pasan muy mal y generan una respuesta tremenda. Trastorno de ansiedad, fobia social, es decir, miedo o rechazo a las situaciones sociales, ya sea por vergüenza, por inseguridad, no nos sentimos a gusto eh, encontrándonos con demasiadas personas, ¿no? Y después ya tendríamos también las fobias específicas. Ya sería ansiedad, pero a elementos concretos. Por ejemplo, la aracnofobia, por ejemplo, ¿no? El miedo a las arañas o algo así. ¿Qué consejos puedo daros desde aquí para reducir la ansiedad? Que además es muy frecuente que todos vivimos y más en los tiempos que corren con la pandemia. Ejercicio físico, ¿vale? Es decir, el ejercicio físico reduce un exceso de activación del sistema nervioso y además favorece que nuestro sueño sea también más reparador, más profundo. Controlar los hábitos alimentarios y el sueño, como ya he comentado. Una alimentación saludable y equilibrada y, por supuesto, pues como digo, dormir bien van a favorecer que la ansiedad se reduzca y se controle. Modelado. ¿Qué es el modelado? Vamos a observar y a pedir consejo a personas que no muestran ansiedad o que la muestran de una manera muy, muy leve o que lo controlan muy fácilmente. Estas personas en muchas ocasiones nos dan ellos mismos los consejos, ellas mismas los consejos. Vamos a guiarnos por eso y vamos a utilizar ese modelado, esa estrategia para nosotros ponerlas en marcha. Sentido del humor es muy importante ver la parte divertida y optimista de todo lo que nos suceda. Es cierto que en muchas ocasiones la vida nos somete a unas situaciones tremendas y es muy difícil, ¿no? Verlo desde una perspectiva humorística. Pero os puedo asegurar que todo se puede reducir, se puede aliviar si vemos las circunstancias de una manera más desenfadada, quitándole dramatismo o importancia. También la meditación y el mindfulness. Ya hablaremos de esto, ¿no? De las técnicas de meditación y más concretamente del mindfulness, de la capacidad para dejar la mente un poco en blanco o concentrarse por completo en lo que estamos haciendo, en el momento presente y en nada más. Porque esa estrategia que utilizamos muchas veces de anticiparnos a los acontecimientos, de ver más allá de lo que estamos viviendo, no es controlable realmente y nos genera muchísima frustración y muchísima ansiedad. Por tanto, hay que controlar y hay que enfocar hacia el momento presente. Eso nos va a reducir mucho la ansiedad. La distracción, interrumpir el pensamiento con otras actividades, con otras tareas, nos viene fenomenal para ello. Y, por supuesto, también los psicofármacos, ¿vale? En caso de que esta ansiedad sea muy, muy elevada, a veces es muy difícil controlarla por nosotros mismos, por tanto, bueno, pues en momentos puntuales podríamos tirar de farmacología para poder hacer frente a esta ansiedad. Nunca, por favor, la automedicación. Nunca, porque todo fármaco tiene efectos secundarios y debe estar bueno, indicado por un profesional, ya sea un psiquiatra, ya sea tu médico de cabecera, para que nos ayude a afrontar lo que estamos viviendo. Y nunca hacerlo por nuestra cuenta porque puede ser peligroso. Bueno, sin más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os sea muy práctico y que lo pongáis en marcha, estos consejos que os he dado brevemente para afrontar algo tan común como es la ansiedad que todos vivimos. Pero bueno, más concretamente, cuando ya se convierte en un trastorno, ¿cómo podemos hacer frente a ello? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, pues que seáis muy felices. Chao.